Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche, siguiendo lo que es el guión que os expuse en la pestaña de publicaciones, vamos a comentar una película protagonizada por la actriz Demi Moore. Una película que además ha tenido especial repercusión en diversos festivales internacionales y en los cuales ha ganado varios premios. Una película del año pasado, del 2024, que en la ceremonia de entrega de los premios Oscar tuvo diversas nominaciones. Demi Moore estaba muy ansiosa por tener el Oscar a la mejor actriz y en este vídeo vamos a hacer un análisis exhaustivo de esta película que realmente, como en la película anterior que os comenté de Pobres Criaturas, para algunos ha sido amada y para otros ha sido odiada. Es una película que ha creado además bastante escándalo, bastante controversia, debido a diversas secuencias que podríamos catalogar de extrañas, de truculentas, de grotescas, pero que están dentro de una película excepcionalmente compleja. Una película que tiene muchísimas capas de lectura y una película realmente interesante. Pero todo hay que decirlo, es una película que, como ahora veremos, que comentaremos desde un punto de vista artístico y técnico, es una película que va de más a menos. Una película cuyos conceptos están excepcionalmente, por así decirlo, planificados y excepcionalmente desarrollados. Pero que la película, digamos que en el último tercio final, se puede decir que, al igual que el personaje principal, se puede decir que se descompone y que hace aguas por todos los costados. Una película que además está dirigida por una directora que yo, pues se puede decir que no conocía en absoluto, llamada Coraline Fargit, y que ya había hecho anteriormente una película llamada Revenge, Venganza, que yo había visto en formato físico, en DVD, en Blu-ray, no me la había comprado, porque realmente la película, esta Revenge, no era, vamos a decirlo, no era santo de mi devoción, pero que realmente nos estaba contando algo ya excesivamente contado, excesivamente plagiado, excesivamente expuesto ya en los cines. Y con la película que vamos a comentar esta noche se puede decir que ocurre exactamente lo mismo. Coraline, la directora, se puede decir que ha tomado diversos aspectos realmente originales y otros no tanto, sobre todo en lo que se refiere a la planificación, no tanto así como en la historia, pero que la historia también tiene ribetes de clásicos incluso literarios del cine de horror, como son, sin ir más lejos, porque se puede decir sin temor a equivocarse, que esta puede ser una versión como femenina, contemporánea y moderna del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y que también tiene ecos en la planificación, o ya no diría yo homenaje, sino que diría directamente plagio de directores como Peter Jackson, como David Cronenberg o como Stanley Kubrick. Todo esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo del vídeo. La película que vamos a comentar esta noche es nada más y nada menos que La Sustancia. Una película que yo tenía muchísimas ganas de ver porque todas las personas con las que yo había hablado me contaban diversas bondades de todo lo que es el film, pero también he conocido personas que realmente les ha horrorizado y espantado. Y os puedo decir que yo entiendo tanto a unos como a otros. Y como ya os he dicho, es una película que va de más a menos, en el que muchos conceptos están brillantemente expuestos, pero que se subrayan en exceso. Yo le diría a esta directora, si lo tuviera enfrente, que diera una oportunidad realmente a lo que es la inteligencia del espectador. Porque los conceptos que expone en esta película están desarrollados y muy bien desarrollados, y no tiene por qué estar subrayándolo constantemente a lo largo de la película, y además prolongándolo hasta un metraje que llega prácticamente a las 2 horas y media, para una película que se podría haber contado lo que se expone en 1 hora y media o 1 hora y cuarto perfectamente, se podría haber reducido a la mitad del metraje. Es una película que además, como os he dicho al principio del vídeo, y que yo creo que es, digamos, el principal motor narrativo de esta película, son las las diversas capas de lectura que tiene. Porque es una película que nos habla del paso del tiempo, es una película que nos habla del miedo a envejecer, es una película que nos habla sobre la envidia, es una crítica social, digamos, a ese concepto de belleza y a ese concepto de eterna juventud que nunca vamos a poder tener porque los hombres, realmente los hombres y las mujeres, los seres vivos, todos los seres vivos sobre la Tierra, todos los seres vivos que estamos en este mundo, nacemos para morir, envejecemos y que es un proceso que se puede decir que es totalmente irreversible.
Y claro, esta película hace mucho hincapié en el concepto de esa falsa juventud y también funciona muy bien, y yo creo que es la capa de lectura que mejor funciona, como crítica social, fijaos, aquellos actores y aquellas actrices que para parecer más jóvenes, digamos que se meten en todas esas operaciones de cirugía estética, de cirugía plástica, para parecer más jóvenes, pero que a la larga parecerán realmente mucho más mayores de lo que en realidad son, y que serán ya esclavos del bisturí. Y el concepto que os acabo ahora mismo de mencionar se puede decir que está presente a lo largo de toda la película, porque se puede decir sin temor a equivocarse que la protagonista de esta película, interpretada por Demi Moore, se convertirá a su vez en un alter ego suyo, prácticamente esclava durante toda la película de ese concepto de belleza eterna y ese concepto de eterna juventud que la acabará destruyendo. La sustancia, ya os he dicho que es una película cuyos conceptos están muy bien expuestos, pero que luego se puede decir que se le va de las manos por completo a la directora, brindándonos un final grotesco que intenta plagiar además los mejores conceptos visuales del director Peter Jackson dentro de lo que es incluso la comedia grotesca, pero que no llega a los niveles de este director neozelandés absolutamente brillante. Vamos a ir desarrollando todos estos conceptos. Argumentalmente, la sustancia nos propone la historia de una actriz que ya ha entrado en los 50 años, que además tiene una estrella en el Paseo de la Fama, con un plano cenital se nos narra todo lo que es la introducción a este personaje, pero que ha quedado relegada esta actriz, digamos, a un programa de televisión en la que, bueno, pues se puede decir que mantiene en forma, como aquí en Televisión Española aquel programa, me acuerdo se llamaba, si se va en marcha o a tope se llamaba, protagonizado por Eva Nassarre, donde nos proponían ejercicios de gimnasia deportiva para mantenernos en forma. Y el personaje de Demi Moore, llamada Elizabeth, se puede decir que es la directora, la protagonista de este programa, donde se realizan pues ejercicios de gimnasia aeróbica, de gimnasia deportiva, para mantenerse en forma, pero ya que está entrada en una serie de años. Y aquí es donde entra en juego el personaje de Dennis Quaid, que es el productor o director, vamos así decirlo, de este programa y de la cadena de televisión. Y en una secuencia en donde ella está dentro del baño de los servicios de los hombres, que no ha podido pasar al servicio de las mujeres en un momento dado, escucha decir a Dennis Quaid, al personaje de Dennis Quaid, que ella ya está demasiado mayor y que va a ser sustituida, debido a la edad, aunque 50 años hoy en día no se puede considerar como una señora mayor. Porque para mí, los de mi generación, 50 años son como los 40 o los 35 de la generación prácticamente de nuestros padres. Se puede decir que en ese sentido, no sé si hemos avanzado o hemos retrocedido. Culturalmente os puedo decir que hemos retrocedido. Pero lo que se refiere a lo que es, ¿cómo os diría yo?, lo que es la salud de nuestro físico, de nuestro cuerpo, realmente es difícil que veamos en Demi Moore, ya sea la actriz en esta película, con la edad que ya tiene, que yo creo que tiene Demi Moore 61 o 62 años, y hay que decir que tiene realmente un tipo y un cuerpo envidiable para lo que es su edad. Si yo me acuerdo, si me permitís el inciso, si yo me acuerdo de señoras de 60 años, cuando yo era niño, ya eran prácticamente ancianas. Sin embargo, ese concepto, digamos, de juventud se ha ido prolongando hasta nuestros días y hemos visto que mujeres u hombres de 60 años incluso aparentan, en bastantes casos, bastante menos edad de la que realmente tienen. Y claro, ella, que ya se puede decir que ha sido una estrella de cine, y este es un concepto que toma incluso del Billy Wilder, del Crepúsculo de los Dioses, cual Norma Desmond, se cree que ella sigue teniendo un potencial para triunfar, pero realmente se le va a denegar por completo. Es decir, va a haber como una especie de relevo generacional, algo que ella no se va a tomar nada bien. Y caminando, o mejor dicho, yendo en coche hacia su domicilio, ve que en una pancarta, en uno de esos anuncios publicitarios, la sustituyen o están quitando, arrancando su póster, y ella tiene un accidente de tráfico. En el hospital, uno de los enfermeros que la está tratando, le da un pendrive que pone la sustancia. Ese pendrive lo conecta al televisor y le sale a Demi Moore, digamos, como un anuncio, vamos así decirlo, como la venta de un elixir de la eterna juventud que le proporcionará su mejor versión. Y aquí es donde entra al juego el concepto de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque si os acordáis, el Dr. Jekyll, aquel personaje victoriano
completamente atrapado dentro de una sociedad demasiado encorsetada, lo que quería era dar rienda suelta a todos sus instintos, convirtiéndose en alguien completamente diferente. Pero se puede decir que más joven, más guapo, bien parecido, todo aquello de lo que no es Mr. Hyde. El concepto está brillantemente, digamos, copiado o plagiado porque el personaje en el cual se va a convertir Elizabeth, una chica mucho más joven llamada Sue, que se supone que es como, digamos, como la versión, ya no mejorada, sino la versión joven de ella, es prácticamente la misma persona, pero con conciencias, digamos, un tanto diferentes, es la que se apoderará de ella. Pero aquí hay una relación simbiótica entre los dos personajes. Porque plagiando otro concepto más, y fijaos, y aquí es uno de los grandes hándicaps de esta película, la directora, como productora y también como guionista de este film, lo que hace es copiar el concepto de nueva carne de David Cronenberg. El concepto de nueva carne de David Cronenberg se nos expuso en Videodrome, aquella película del año 81 en donde James Woods quedaba completamente extasiado hasta un programa de televisión, creando además dentro de su cuerpo, de una manera un tanto alucinógena, una nueva, digamos, unas nuevas formaciones, malformaciones dentro de lo que es su físico. Aquí el concepto de nueva carne, la directora lo lleva hasta el extremo. Y se puede decir que Elizabeth Demi Moore no se transformará como el Dr. Jekyll en Mr. Hyde, sino que dentro de su cuerpo se formará un nuevo ser. Se puede decir que incluso más grotesco, por dentro sí, pero no por fuera, que será una, digamos, una versión no mejorada de ella, sino versión, digamos, más joven, más guapa, más hermosa, con un cuerpo, se puede decir que casi prácticamente perfecto, pero que su conciencia se irá apoderando del personaje de Demi Moore. Hasta tal extremo que, teniendo una relación simbiótica y que no pueden vivir en la una sin la otra, Sue, esta nueva versión mejorada del personaje de Elizabeth, intentará destruir a su alter ego. Y aquí es donde viene realmente el concepto de la pérdida de conciencia que tuvo Dr. Jekyll con Mr. Hyde. Llega un momento que Mr. Hyde fagocita por completo al Dr. Jekyll. Aquí, como plagio, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, Sue, ese ser completamente hermoso, ese ser guapo, ese ser bien parecido, ella tiene un físico deslumbrante, es muy atractiva, aunque tengo que decir que es menos guapa que Demi Moore de joven, porque Demi Moore de joven realmente era una mujer atractiva y guapa. Esta chica, digamos que resultona, por así decirlo, también embutida en muchísimas capas de maquillaje. Se puede decir que, como son conciencias diferentes, pero prácticamente es la misma persona, era que ella quiere verse constantemente joven. Quiere destruir ese cuerpo, que es ese cuerpo de señora anciana, de señora mayor, y que ya ha entrado en una fase en la que el público no la va a querer, sino que el público quiere a esa nueva versión del personaje de Demi Moore, a esa nueva versión de Elizabeth que realmente es Sue. Y aquí es donde viene otro concepto que se nos expone. El concepto de belleza como esclavismo estético para lo que es la sociedad de hoy en día. Hoy en día estamos más que hartos de ver a hombres y mujeres, pero también sobre todo mujeres, que están dispuestas a entrar en un quirófano para retocarse los senos, retocarse la cara, los pómulos, la nariz, para intentar aparentar unos pocos años menos. Pero eso es algo que realmente muchas actrices se lo toman tan a pecho, que realmente al final de su carrera se terminan convirtiendo en esclavas del bisturí. Aquí, en televisión, en internet, hemos visto que después de miles de operaciones se han convertido en auténticas aberraciones por sí mismas. Y es un concepto que en ese sentido la directora lo va a llevar hasta el extremo. Porque claro, queriendo ser constantemente joven, Sue, y despreciando a lo que es su yo interior, que es el personaje de Elizabeth, irá por completo a por todas. Y al final, en una especie como de operación, pero de transmutación, que ella quiere seguir convirtiéndose en algo joven para siempre, dará lugar a una aberración monstruosa que acabará por completo con su imagen, con su físico y también con su carrera. Es decir, que desde el punto de vista conceptual y de lecturas, La Sustancia es una película muy interesante. En lo que se refiere al concepto de eterna juventud. Esa eterna juventud que es imposible. Es imposible.
A todos nosotros nos llega un momento en nuestra vida que nos miramos al espejo y decimos, es que esa persona interior, pero que estoy viendo en el espejo, no corresponde con mí mismo. Parece que estoy envejeciendo, parece que los años se me están echando encima, pero tenemos que acostumbrarnos realmente a que es un proceso totalmente natural, y que si hemos nacido, hemos crecido y hemos tenido nuestra juventud, todo eso termina, por desgracia, acabando. Nos llegará la edad adulta y nos llegará la vejez como a todo hijo de vecino, pero hay muchísima gente que eso le es totalmente incapaz de asimilar. Y recurren al bisturí, también por exigencias a lo mejor de su propia carrera. La propia de Demi Moore, también en esta película se ve que su rostro, digamos, es el resultado de unas cuantas cirugías. Es más, ella, en su, digamos, en intentar alimentar su bienestar, intenta quedar incluso con un hombre que se encuentra por la calle y que la recuerda de la época del colegio y que este hombre la ve de una manera perfecta. La dice, oye, estás tan guapa como en aquel entonces, estás igual, sigues siendo la mujer más bonita del mundo. Pero eso, para toda esta gente que tiene ese concepto, digamos, del paso del tiempo tan deteriorado en su mente, y el personaje de Elizabeth aquí no es una excepción, para ella no es suficiente, tiene que seguir viéndose más joven. Ella, cuando queda con este señor, empieza a maquillarse todo el tiempo delante del espejo de su casa, pero en ese concepto, en ese afán por estar cada vez más guapa, se va maquillando cada vez más y más hasta llegar a ser una versión un tanto grotesca. Y es cuando empieza a coger el desmaquillador y empieza a correrse toda lo que es la pintura, el pintalabios, todo lo que es, digamos, el maquillaje, porque ella no está a gusto. Ella no está a gusto realmente con el físico que le está tocando realmente envejecer, llegado a una determinada edad. Ella ve el póster de la estrella que se ha convertido su alter ego, esa suerte como de Mr. Hyde femenino que se llama Sue, y al verla tan joven, tan radiante, con ese cuerpo tan perfecto, realmente ella empieza a destruirse a sí misma. Otro concepto muy interesante dentro de las infinitas capas que tiene esta película es el concepto de esa eterna juventud, realmente muchas veces tan sumamente artificial. Porque efectivamente puede haber hombres y mujeres que tengan un físico que dentro de los cánones de belleza nuestros, impuestos por nuestra sociedad, lo veamos como perfectos. Pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la época del pintor Rubens, el pintor de las Tres Gracias, las mujeres que estaban rellenitas o que estaban gorditas o pasaditas de peso, como se ve hoy en día, era el ideal de belleza. Es decir, que el ideal de belleza depende, digamos, de las costumbres y de la idiosincrasia de cada una de las sociedades. Hay sociedades dentro, en este mundo, dentro de, a día de hoy, del año 2025, que digamos que dentro del concepto de belleza, digamos que la belleza es la delgadez. Para otros es un poquito más rellenito. El concepto, por ejemplo, de lo que es el body positive, yo creo que es un concepto que está bien elaborado desde un punto de vista de que las mujeres que tengan carne, que estén un poco más rellenitas, no se sientan realmente acomplejadas por las mujeres delgadas, porque no todos tenemos la misma constitución. Ahora, evidentemente, cuando ciertas prácticas alimenticias o pasadas, gente que esté pasada de kilos, nos puede alterar lo que es nuestra salud, pues claro, ya hay que ponerle un remedio. Pero mientras nuestro cuerpo esté bien de salud, nuestras analíticas, todo, ¿por qué tenemos esa obsesión de estar constantemente delgados, esa obsesión de estar constantemente, digamos, perfectos? Para un reconocimiento de la sociedad, que es un reconocimiento absolutamente vacío. Es decir, la sociedad no le exige al personaje de Elizabeth realmente que ella sea más joven. Es su jefe, es el personaje de Dennis Quaid. ¿Por qué? Porque digamos que él se atenaza al concepto de belleza de siempre, al concepto de la delgadez y de la juventud como de modelo de belleza. Aquí, bueno, en esta película se puede decir, por lo menos para mi gusto, que el personaje que interpreta la actriz Margaret Qualley, que es la versión Sue, es decir, la versión Mr. Hyde de Demi Moore, se puede decir que, bueno, después de unas tantas capas de maquillaje, llega a ser atractiva, pero hay que reconocer que Demi Moore, para su edad, es todavía más guapa que esta actriz. Por lo tanto, es algo que a lo mejor intencionadamente tenía la directora en mente. Es decir, el Mr. Hyde se puede decir que tiene muchos más valores
mejor dicho, el Dr. Jekyll de esta película, que es Elizabeth, tiene mucho más valores que el Mr. Hyde, que es Sue. Porque Sue se deja llevar por lo superficial, se deja llevar al hedonismo, a los placeres mundanos. Precisamente hay una secuencia donde va a tener relaciones íntimas con un amante, con un amigo que ha llevado a su apartamento, pero que en ese momento su cuerpo necesita de esa inyección extraída, digamos, del cuerpo de Demi Moore, del cuerpo de Elizabeth, para seguir manteniéndose joven. Es decir, que Sue es ese Mr. Hyde totalmente corrupto con todo lo que es el desarrollo de lo que es la historia. Es decir, Elizabeth es lo real, Sue es lo artificial. Es decir, se puede decir que conceptualmente la película, como os he expuesto, está muy bien desarrollada y está bastante bien elaborada. Desde el punto de vista de lo que es la dirección de actores, mucho se ha dicho que La Sustancia es la mejor película o la mejor interpretación de Demi Moore. Vamos a ver, yo os tengo que decir que Demi Moore no ha sido, ni muchísimo menos, una mujer que se la haya podido considerar realmente una actriz, sobre todo en la década de los 80 y de los 90, cuando empezó a despegar. Yo la he visto mucho más como una estrella de cine y sobre todo, digamos, al calor de lo que fue su marido, que fue Bruce Willis, y que se la empezó a conocer más por la mujer de Bruce Willis. Ha tenido películas entretenidas y ha tenido auténticos despropósitos. Demi Moore es mucho más conocida por la película del 87-88 que fue Ghost, junto a Patrick Swayze, donde hacía un papel notable, aunque tengo que decir que esta película es mucho más conocida por la canción de la banda sonora, por Melodía Desencadenada, que es una preciosidad de canción maravillosa y que digamos que le dio cuerpo a todo lo que era la película. Pero también ha protagonizado despropósitos, como aquella película con Burt Reynolds que se llamó Striptease, que lo único que hizo Demi Moore es lucir pues los senos operados que se había hecho realmente para la película. O aquella película junto a Robert Redford, que no sé por qué Robert Redford se lió en esta película a protagonizarla, que era una proposición indecente, donde es la historia de un ricachón que le da $1.000.000 al personaje de Demi Moore para que pase una noche con ella, provocando los celos de Woody Harrelson, que entonces pues era como su pareja cinematográfica en la película, pero que la película no tenía ni pies ni cabeza, era un auténtico despropósito. Interpretaciones que hayan sido notables de Demi Moore, pues a lo largo de su carrera, pues Ghost, yo creo que ha sido, digamos, el papel que más ha destacado. En esta película, ¿se puede decir que hace el mejor papel de su carrera? Tengo que puntualizar que hace un papel distinto a lo que nos tiene acostumbrado Demi Moore. Pero que sea el mejor, ya tengo a lo mejor mis dudas. Y aquí entra en juego un concepto que está muy bien trabajado por parte de la directora, y es que la película apenas tiene diálogos, tiene muy poquitos diálogos. Se puede decir que es una película, La Sustancia, eminentemente visual. La directora crea un lenguaje visual, yo creo que extraordinario, para narrarnos con imágenes prácticamente las 2 horas y media de metraje. Y en donde Demi Moore hace gala en su interpretación, no a lo mejor de tonos o de expresiones, pero sí de miradas. Las miradas de Demi Moore que tiene frente al espejo sí que son una oda a la interpretación, lo hace espléndidamente bien. Ahora, que sea un papel como para nominarle al Oscar, cuando se puede decir que durante toda la película tiene, no vamos a decir una única expresión, como tuvo Emma Stone en esa basura que fue Pobres Criaturas, no, pero realmente su expresión, digamos, de terror, su expresión de sorpresa, está muy bien trabajada por parte de Demi Moore. Un registro que ya os digo que no habíamos visto hasta ahora. Y yo creo que esa es más, digamos, la causa de que la hayan nominado al Oscar, porque nos ofrece una interpretación totalmente distinta, un registro totalmente distinto a lo que Demi Moore nos tenía acostumbrados totalmente. Desde un punto de vista de planificación y técnico, La Sustancia, y aquí es donde yo digo que el guión está espléndido, pero técnicamente yo creo que es excesivamente, no un plagio, no vamos a decir un homenaje, sino un plagio total, es donde la directora, digamos, ha copiado descaradamente a directores, sobre todo a Stanley Kubrick. La película tira mucho de lo que son planos estáticos, sobre todo en donde los suelos y los techos tienen como líneas de fuga que ya vimos en El Resplandor, y que prácticamente el punto de atención es el fondo de lo que es el decorado en sí. Por ejemplo,
Para que me entendáis, en El Resplandor, cuando el niño, cuando Danny, va con el triciclo por todos los pasillos de lo que es el Hotel Overlook, vemos la perspectiva prácticamente desde Danny. Es decir, vemos que hay un montón de líneas de fuga, tanto en el techo como en el suelo, que van a parar hasta el fondo de lo que es el plano, haciendo muy buena capacidad de lo que es la profundidad de campo, y que vemos siempre, o nuestra atención se centra siempre en el punto final, en el foco final, en el punto final de lo que es el pasillo, donde Stanley Kubrick puso a las dos gemelas fantasmagóricas. Aquí la directora hace exactamente lo mismo. Es decir, todo el decorado se puede decir que el protagonista, la protagonista, o los actores que entran o que están dentro del plano, no tienen prácticamente interacción con la escenografía, sino que siempre los actores entran y salen desde el punto final del plano. Demi Moore es entrando dentro de lo que es el baño de el servicio de los hombres dentro de lo que son los estudios de los estudios de grabación de la productora, de la televisión, dentro de lo que es su apartamento, un apartamento lujosísimo, en donde casi siempre el personaje, sea Demi Moore o sea otro personaje, se mueve casi siempre dentro de un segundo o tercer plano dentro de lo que es el plano estático en sí mismo. Pero esto fue un recurso narrativo que ya utilizó muchas veces Stanley Kubrick, pero siempre con la cámara, la mayoría de veces, la cámara en movimiento. Aquí la directora no se atreve mucho a hacer planos secuencia, porque lo que hace es copiar el concepto de ese plano estático y de sus líneas de fuga y de la profundidad de campo, pero no se atreve a hacer esa complejidad de planos secuencia que hizo Kubrick, por ejemplo, en Senderos de Gloria o en El Resplandor. Es decir, es como el quiero y no puedo. Es decir, quiero utilizar ese lenguaje cinematográfico un tanto inquietante, frío, que utilizó Kubrick en El Resplandor, pero que no llegamos a ello. El concepto de nueva carne, que ya lo había utilizado David Cronenberg, del cual os he hablado anteriormente, está bien utilizado, pero en donde David Cronenberg era sutil en el uso de ese concepto de nueva carne creado por él, aquí la directora no ha sabido leerlo y lo ha llevado hasta lo grotesco. Ahora comentaremos un poco lo que es el final y por qué digo que la película se desploma justamente en lo que es el último tercio de la misma, con algunos aspectos excesivamente subrayados, como os he mencionado anteriormente. Y luego también copia a Peter Jackson, digamos, en una ceremonia, de verdad, que yo creo que es absolutamente demencial y que yo creo que es totalmente innecesaria. Y aquí es donde ya tengo que empezar a hablar ya no de las virtudes, sino de los errores que tiene esta película. Si dentro de las capas de lectura que tenía la sustancia habíamos visto realmente todo muy bien planificado en lo que se refiere al miedo al paso del tiempo, al miedo a envejecer, ¿cómo os diría yo?, al concepto de eterna juventud, al elixir de esa eterna juventud, a crítica social de lo que es, digamos, la imagen como esclavismo estético para lo que son actrices, presentadoras de televisión, todo eso estaba muy bien planteado. Es en el final donde yo creo que a la directora se le va todo de las manos. Evidentemente, el personaje de Sue tiene una adicción, como tenía Mr. Hyde, a querer fagocitar al Dr. Jekyll, pero llega un momento que esa adicción también la fagocita a ella, destruyendo por completo al personaje de Elizabeth, algo que yo no entiendo en el guión, porque si Sue sabe que depende físicamente de Elizabeth, ¿por qué destruye y por qué mata su cuerpo? En una secuencia donde las dos conciencias conviven en la misma secuencia. Fantástica. Porque claro, hay un juego de miradas entre ellas, porque se puede decir que son la misma persona. Son la misma persona, pero con conciencias diferentes. Uno con la conciencia de señora ya mayor, aquejada, digamos acomplejada, y otra que quiere comerse el mundo. Porque se puede decir que es alguien que ha nacido a todo lo que es el mundo de la fama. Y que, evidentemente, el concepto de fama la ha engullido por completo. Y claro, Sue llega a un momento que decide acabar por completo con el personaje de Elizabeth, que después de haberle absorbido tanto líquido, por así decirlo, tanta esencia, se ha convertido en un ser también muy grotesco, envejecido de una manera, vamos a decirlo que exagerada, con una columna vertebral deformada, con unas rodillas que parece se le han hinchado muchísimo. Evidentemente aquí ya entra un poco en juego el concepto de escándalo. Esta película hubiese sido realmente redonda y una obra maestra si, digamos que Sue, cuando empieza al final, casi al final de la película,
a deshacerse después de que ha destruido a su alter ego, a Elizabeth, al personaje de Demi Moore, su cuerpo se hubiera descompuesto por completo en una secuencia que podría haber sido un alarde de efectos especiales en un escenario. Pero no entiendo por qué. Evidentemente el cine hoy en día es espectáculo, como todo, como se ha sido siempre, pero también yo creo que aquí la directora ha buscado lo que es la polémica fácil. El querer llamar la atención. Y en una vuelta de tuerca, ya os digo, innecesaria, porque todos los conceptos ya han quedado perfectamente explicados durante las primeras 2 horas, mejor dicho, durante la primera hora y media. Aquí la película a la directora se le va por completo de las manos y crea una aberración. Es decir, por miedo a envejecer se vuelve a inyectar, digamos, la sustancia. Algo que tenía por completo prohibido, como había visto o como le habían dado en esas instrucciones. Pero por ese miedo a volver a envejecer, se lo inyecta. El resultado es un monstruo aberrante, mezcla de mezcla de Elizabeth. Yo diría que realizado, digamos, incluso podría haber estado realizado por Tom Savini. Es un monstruo pues, lleno de protésicos, lleno de, pues evidentemente es un traje especial que le han hecho, pero resulta desagradable. Vamos a ver, a una película en el que has expresado en el guión todos esos conceptos con esas capas de lectura tan bien expuestos, ¿qué necesidad hay de meterle una capa granguiñolesca con un monstruo completamente aberrante? Puede ser realmente resultado de que, como os he dicho al principio del vídeo, quiera la directora exponer ese concepto de que cuando alguien se opera 1 y 1000 veces de cirugía estética, el resultado puede ser, como hemos visto en televisión e internet, completamente aberrante, posiblemente. Pero aquí nos brinda un espectáculo de la sangre que ha querido jugar a ser grotesca, cómica, pero le ha salido el tiro por la culata. Eso lo sabe hacer muy bien Peter Jackson, y lo hizo en Braindead, Tu madre se ha comido a mi perro, del año 92. Pero claro, el concepto de gore que tiene Peter Jackson, asimilado desde el punto de vista cómico, que tenía mucho de lo que era el slapstick, lo que era la comedia del cine mudo, aquí la directora Caroline Fraggatt no lo ha sabido llevar. Y aquí es donde la película se le va de las manos y entra en el mundo, digamos, de las peores aberraciones grotescas, absurdas de las películas de los 80, de las películas gore de los 80. Nuevamente es un quiero y no puedo. Esta directora carece, digamos, de la planificación, la perfección en la planificación de Stanley Kubrick. Carece de la sutilidad de David Cronenberg y carece de ese sentido humor grotesco, pero cómico, que tenía Peter Jackson. Quiere parecerse a todos ellos, pero no lo consigue. En vez de crear esta directora un mundo propio, un universo propio, donde ella desarrolle todos estos conceptos, ya os digo, de una manera brillante, al final de la película lo tira todo por tierra por querer, digamos, que su película sea más escandalosa, llame más la atención. Es decir, todo esto, ese final absolutamente demencial, como si hubiese salido de una mente completamente enferma, es innecesario. Porque lo que nos ha querido contar la directora ya ha quedado perfectamente definido. Es muchas veces lo que os he dicho yo al principio del vídeo. Los directores y guionistas de hoy de Hollywood o de cualquier otra clase de industria cinematográfica del mundo tienen que dar una oportunidad a la inteligencia del espectador. No somos niños. Todo eso ya lo tenemos más que asumido. Entonces lo que podría haber sido una película en donde debido a su como Mr. Hyde, como en todas las versiones que hemos visto del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, digamos que esa Mr. Hyde tan hermosa, tan bella, tan joven, se desmoronara y diese lugar a lo que era el Dr. Jekyll desde un principio, que es donde partió todo, haciendo que la estructura narrativa sea circular, nos regala un final ultragore que no tiene ningún sentido. Solo provocar lo que es el estupor del respetable, al igual que provoca el estupor de los personajes que están en la sala que supuestamente iba a presentar un programa de Nochevieja. Es una absurdez, o sea, no viene a cuento. Entonces, ¿por qué volver, digamos, al concepto de
Ahora Sue se transforma en el Dr. Jekyll y habrá una nueva Mr. Hyde. Una nueva Mr. Hyde que es una aberración. Realmente el monstruo que es realmente Sue. Pero Sue ya sabemos que es un monstruo. Ya sabemos a lo largo de toda la película que se ha comportado de una manera egoísta, hedonista, solo, digamos, preocupada por su placer y su bienestar personal. Ya lo sabemos. No tiene la directora que decirnos que dentro de Sue realmente hay un monstruo. Ya lo sabemos. Es decir, es volver a subrayar el concepto una y otra vez, prolongando el metraje hasta las prácticamente 2 horas y media, cuando la película se podría haber cerrado de manera circular dentro de un metraje de 1 hora y media, 1 hora 40, o incluso, si hubiese sido un director más hábil visualmente, 1 hora y cuarto. La Sustancia es una película interesante de ver, interesante de lo que es el desarrollo de los personajes, pero que yo hubiese metido un tijeretazo tremendo lo que es al final de la película. Es decir, ya nos han quedado claros todos los conceptos que nos ha querido explicar. Esta película juega mucho con sus personajes al ver lo que es el paso del tiempo, el miedo a envejecer, la crítica social, digamos, a los estereotipos de belleza. Pero realmente yo creo que tiene algún personaje, que tiene secuencias y que tiene conceptos que no tendría que haberse desarrollado más. Dejen ustedes de subrayar tanto. Den una oportunidad a lo que es la inteligencia del espectador. Y ese final tan grotesco, tengo que decirlo, tan desagradable, tan mal gusto, no obedece ni a un terror psicológico, no obedece ni a nada grotesco en el sentido de humorístico del concepto, del término. Porque la directora ya se está metiendo en charcos de los cuales no va a salir. Ella no es Peter Jackson, no es David Cronenberg y no es Stanley Kubrick. Y no lo va a llegar a ser seguramente nunca. Porque son directores que a día de hoy están, digamos, en un escalafón, están, digamos, a un nivel superior. En todo el mundo que crearon. Los directores de hoy tienen que ir, digamos, a crear sus propios universos, no plagiarlos. Porque siempre intentando plagiar universos de otros directores saldrán totalmente escaldados, escaldada en este aspecto, prácticamente como el personaje de Demi Moore, que termina la película, bueno, no os voy a decir el final, con algo que yo creo que es completamente irreal, irreverente, estúpido y absurdo, y que ese concepto, digamos, tan brillantemente desarrollado pierde fuelle y que todo se desarrolla o todo se, digamos, se une en un único concepto final de esa búsqueda de la fama eterna, pero que se termina diluyendo. Ya os digo, si la directora hubiese cerrado la película con Sue en el escenario, incluso descomponiéndose, de una manera a lo mejor aberrante, pero descomponiéndose y hubiese cerrado ahí el círculo, la película hubiese sido realmente excepcional. Pero nuevamente, como los directores de hoy, volvemos a prolongar el metraje incluso con maneras más aberrantes de las que ya habíamos lucido, perdiendo realmente o cayéndose la directora con todo el equipo. En resumidas cuentas, La Sustancia es una película notable conceptualmente, pero que en desarrollo va de más a menos. Los plagios no son buenos dentro de lo que es el cine, porque cuando los directores o directoras, en este caso, intentan plagiar, salen perdiendo. Y para un perro viejo en el cine como soy yo, de eso me doy sobrada cuenta, pues evidentemente para muchos podrá ser algo excepcional por lo que se cuenta. Pero miren ustedes las películas, adaptaciones de películas como Dr. Jekyll y Mr. Hyde y de muchas otras películas que también manejan estos conceptos. Y verán realmente que la directora, a ver si me acuerdo de lo que era el nombre, vamos, el apellido, que era Caroline Fargrit o algo así, es que no me acuerdo ahora del nombre de la directora, realmente no sale bien parada. La Sustancia es una película interesante de ver, pero yo creo que para ver solo una vez, porque yo creo que sus conceptos están muy bien desarrollados, pero son innecesarios de volver a revisionarlos. Es una película que no tiene, digamos, una vuelta de hoja. O sea, todo es perfectamente captable desde el primer momento. Esperemos que esta directora, que yo creo que hace un buen ejercicio cinematográfico, pueda llegar a superarse y crear su propio universo. No plagiar, porque cuando plagiamos salimos perdiendo. Eso no lo dudéis. Si yo le tuviera que dar una nota, pues le pondría un 6 aproximadamente, entre 5,5 y un 6. No es una película para todos los gustos, tengo también que admitirlo, pero sí que es una película que yo creo que hasta cierto punto, dentro de la primera hora y media, es necesaria para que nos demos cuenta de la futilidad
de la futilidad de lo que es el concepto de belleza, es algo completamente subjetivo y que las personas, en este caso las estrellas de cine, no tienen que convertirse en auténticas esclavas de sí mismas. Eso yo creo que es la principal lectura de la película y que yo creo que en ese concepto está brillantemente expuesto. Espero que os haya gustado la review, espero que me deis un pulgar hacia arriba, me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que tengáis una buena velada y hasta mañana.